Hola chicos, antes de empezar con el tema de hoy, quiero enviarles unos saludos a Christopher Cisneros, Jimena García, Samara Guadalupe y Frida Camila, todos ellos del grupo de 4040. Un afectuoso saludo, como lo prometí, a cada uno de ustedes. Bueno, después de los saludos, entramos al tema de los textos narrativos no literarios. Hoy veremos el tema de las características de la crónica. Empecemos. La palabra crónica se deriva de cronos, que en griego significa tiempo. Una crónica es la narración de un suceso ocurrido en un tiempo determinado. Cuenta un acontecimiento de interés general, de acuerdo a cómo sucedió, y relata cómo sucedieron los hechos de manera cronológica. La crónica, como todo texto, tiene una función. Entre sus funciones están: primero, sirve como fuente de consulta para las personas que se dedican a recopilar datos históricos. Segundo, deja una constancia de un suceso acontecido de suma importancia. Y por último, da una interpretación valorativa de la misma de parte del autor. Como todo texto, la crónica tiene su propia estructura. Primero debemos de tomar en cuenta que debe tener el titular o título. Luego nos encontramos con la introducción o la presentación. Después tenemos el cuerpo y por último tenemos el cierre. Las características de una crónica son varias y diferentes. Primero tenemos que la redacción debe ser en orden del tiempo que suceden los hechos. Luego, entrada que llame la atención del lector. El relato del suceso se debe escribir con detalles que provoquen emociones en el lector. Debe de utilizar un estilo sencillo con detalles precisos para que el lector se informe y se entretenga al leerla. También se pueden utilizar metáforas como son la ironía, la paradoja, la hipérbole, antítesis, personificación, cualquiera de las figuras retóricas que se utilizan en una narrativa. Esto es con el fin de que el contenido sea atrayente para el lector. Luego tenemos que una crónica debe emitir un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. Otras de las características de la crónica son que además de narrar la noticia, tiene un estilo personal con elementos valorativos. También se utiliza la narrativa, la descripción y la argumentación. Todo ello para contar los sucesos y destacar su importancia. Cuenta un acontecimiento de interés colectivo. Enfatiza en él cómo sucedieron las cosas. Utiliza un lenguaje sencillo y claro. Y por último, es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos, contados desde el lugar en que se producen y con una implicación clara de su cronología. Existen distintos tipos de crónicas periodísticas que se clasifican según su contenido o según el tipo de información que narra. Primero tenemos la crónica deportiva. En ella se narra un evento deportivo como es un partido de fútbol o un torneo de tenis. Luego tenemos la crónica negra o de sucesos. En ella se narran catástrofes naturales, tragedias, accidentes o homicidios. Luego tenemos la crónica política. En estas crónicas se narran hechos relacionados o vinculados con la política, como puede ser una votación en el Congreso o una alianza entre partidos. Tenemos la crónica judicial. En estas crónicas se narran hechos delictivos, pero tomando en cuenta una perspectiva judicial, donde analizan los eventos utilizando conceptos relacionados con las leyes. Luego tenemos la crónica social. Narran hechos o sucesos que involucran a grandes personalidades o que están relacionados con las problemáticas sociales. Tenemos las crónicas de viaje. En ellas se narran las experiencias del periodista en un destino turístico. Por otro lado, tenemos la crónica literaria, que a diferencia de la periodística suele ser más subjetiva, ya que en este tipo de crónicas
A veces se describen los lugares, las personas y costumbres. También está la crónica histórica. En la crónica histórica se narran los hechos más importantes de un lugar, de una persona o de un acontecimiento de manera cronológica. Generalmente, el autor de este tipo de textos es un testigo o una persona que vivió en la misma época en la que ocurrieron los hechos. Por otro lado, tenemos las crónicas según el enfoque del autor. Estas pueden ser objetivas o subjetivas. La crónica puede ser blanca o interpretativa. Primero tenemos la crónica blanca. En ella se narran los hechos de manera objetiva. Esta crónica tiene mucho parecido a la noticia, pero contiene todos los elementos de una crónica, como es el uso de recursos literarios. Por otro lado, tenemos que la crónica interpretativa se le añade una opinión o un juicio valorativo sobre lo acontecido, es decir, se narra de manera subjetiva. Un ejemplo de ello son las crónicas policiales o de sucesos. Como todo texto, para escribir una crónica debemos tomar en cuenta la estructura. Primero tenemos el inicio o introducción. Generalmente se escribe en el primer párrafo y es donde se expone la situación inicial. En él se presentan a los protagonistas y se definen el tiempo y el espacio. Luego tenemos el desarrollo. El desarrollo es donde se empiezan a narrar los sucesos o acontecimientos, tomando en cuenta qué pasó, a quiénes afecta, en qué orden acontecieron los hechos. Todo esto siempre tomando en cuenta la cronología. Y por último tenemos el cierre. Este generalmente es el último párrafo donde el cronista narra cómo se terminan los hechos o acontecimientos. Ya para finalizar, aquí les dejo algunos datos sobre cuándo surge la crónica como un nuevo género literario y los principales cronistas destacados en la lengua española. Nos vemos en el próximo tema. Bye.